Buenas tardes, el día de hoy estaremos presentando ¿Es el derecho internacional una expresión de la dominancia del oeste para políticas y relaciones internacionales? Grupo 2. Sus exponentes, Laura Camila Rojas Aponte, Paula Andrea Celis Corredor, Valentina Amaya Amaya y mi persona, Esteban Castro Toca. El derecho internacional ha sido en gran medida una expresión de la dominancia del oeste, especialmente en su origen y consolidación. Tras la Segunda Guerra Mundial, potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Francia lideraron la creación de instituciones como la ONU, el FMI o la OMC que reflejan valores liberales occidentales como la soberanía estatal, el libre mercado y los derechos humanos. Esto ha generado una arquitectura normativa que, si bien promueve principios universales, ha estado históricamente alineada con los intereses geopolíticos y económicos de estas potencias. Sin embargo, esta visión se ha ido transformando. El ascenso de nuevos actores como China, India y Brasil ha desafiado este dominio, impulsando reformas institucionales y nuevas formas de cooperación del sur. Por ejemplo, China ha propuesto alternativas al orden liberal tradicional a través de proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y su influencia creciente en organismos como la ONU y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Para concluir, podemos decir que el derecho internacional nace con fuerte occidental, pero hoy se transforma con la participación de nuevos actores que buscan mayor equidad global. Desde mi postura, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, representa un ejemplo complejo dentro de esta discusión, ya que, aunque tiene un enfoque técnico y aparentemente neutral, también reproduce patrones de dominancia del orden internacional liderado por Occidente. La FAO fue fundada en 1945 en un contexto de posguerra dominado por potencias occidentales que establecieron las reglas del juego internacional. Aunque su misión de erradicar el hambre es universal, sus métodos y sistemas de medición de seguridad alimentaria y recomendaciones técnicas muchas veces estaban alineados con visiones neoliberales de desarrollo, de producción agroindustrial y apertura de mercados. Y estas perspectivas realmente a quien benefician principalmente es a los países desarrollados y a grandes corporaciones agrícolas. No siempre responden a las realidades socioculturales y económicas de los países en desarrollo. Por ejemplo, la FAO promueve modelos de agricultura sostenible, pero al mismo tiempo ha impulsado paquetes tecnológicos que requieren inversiones y condiciones difíciles de alcanzar para países en desarrollo. Además, las decisiones claves dentro de la FAO, como en muchos organismos de las Naciones Unidas, están influenciadas por el financiamiento y el poder diplomático de Estados Unidos, la Unión Europea, países como Japón, lo que evidencia una asimetría estructural en el sistema internacional. En línea con lo planteado por Feng y He en 2017, estas organizaciones reflejan las instituciones del orden liberal internacional que, aunque buscan incluir a nuevos actores como China, aún están diseñadas bajo las reglas del oeste, y la FAO no escapa a este patrón. Realmente su gobernanza y sus prioridades y formas de intervención responden a una lógica internacional que ha sido establecida y sostenida por potencias occidentales, incluso cuando el objetivo es trabajar con países en desarrollo. A continuación, y con el objetivo de respaldar la postura que hemos escuchado, voy a estarles presentando dos organismos internacionales como lo son la ONU y el Fondo Monetario Internacional, quienes son un claro ejemplo de cómo se refleja actualmente la dominancia de los países del oeste dentro del derecho internacional. Como muy bien sabemos, estos dos organismos internacionales fueron creados teóricamente con el objetivo o la finalidad de buscar el bien común para todos. Sin embargo, la realidad es otra. Cuando entramos a analizarlos muy a detalle, nos damos cuenta de que los países con más poder son quienes realmente tienen el control de estos organismos. Comencemos hablando sobre la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, quien recordemos que fue un organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial con el principal objetivo de promover la paz, los derechos humanos y la cooperación entre todos los países. Actualmente cuenta con 139 miembros, sin embargo, el verdadero poder recae en el Consejo de Seguridad, que básicamente es un grupo formado por 5 países en donde encontramos a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, y los cuales tienen un beneficio adicional al resto de países miembros. Este beneficio es el poder del veto, que básicamente es o quiere decir que si alguno de estos 5 países dice no a alguna resolución o alguna decisión, simplemente no se ejecuta o no se lleva a cabo, así el resto de países estén de acuerdo.
Sin duda alguna, esto limita la capacidad del sistema internacional para garantizar procesos más justos y más equitativos para todos. Ahora bien, para ver cómo se refleja esta dominancia por parte de los países del oeste dentro de este organismo, voy a estar hablando de dos ejemplos puntuales que son muy recientes y muy traídos a la realidad. Iniciemos con el primero de ellos, es Estados Unidos, quien ha utilizado su poder del veto para proteger más de 40 veces aproximadamente a su aliado Israel en el actual conflicto que tiene con Palestina. También el otro ejemplo lo encontramos con Rusia, quien también ha usado este poder del veto para poder vetar resoluciones o decisiones en su actual conflicto que tiene con Ucrania. Ahora hablemos del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Recordemos que este es un organismo internacional creado con el principal objetivo de poder ayudar económicamente mediante préstamos a países que estén en crisis. Si bien este es el principal objetivo, tengamos presente que no solamente es prestar dinero y ya. Por el contrario, el país que se va a endeudar tiene que cumplir con ciertas condiciones impuestas por el FMI para que se le pueda otorgar este préstamo. Ahora bien, muchos se preguntarán, y bueno, ¿quiénes son los que imponen estas condiciones? Pues bueno, es importante dejar claro que los países que aportan más dinero al Fondo Monetario Internacional son de quienes depende el poder del voto. Así que nuevamente encontramos a los países de Occidente, a Estados Unidos, a Japón, a Francia, estos países que por lo general suelen tener más poder y más control dentro de este organismo. Entonces, aunque la idea es ayudar, realmente aquí es donde evidenciamos que las reglas del juego vienen desde una lógica de los países del oeste, en donde priman sus prioridades, sus necesidades, antes que las prioridades de los países que se están endeudando y están en una crisis. Ahora, para ver cómo se refleja esta dominancia dentro de este organismo internacional, vamos a estar hablando de dos ejemplos muy puntuales y muy traídos a la realidad. Empecemos por el primero de ellos, América Latina, quien durante los años 90 muchos países tuvieron que hacer recortes en su presupuesto, tuvieron que privatizar sus servicios públicos y también tuvieron que hacer recortes de personal por el hecho de que esta era una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para poder otorgarles un préstamo. También encontramos el caso de Grecia, quien durante una de sus crisis se vio obligado a hacer recortes en su presupuesto para salud, para educación y para pensiones, porque se debería garantizar en primer lugar el pago de las deudas a los bancos europeos. Esto, sin duda alguna, y como conclusión, nos muestra que los que más sufren con estos problemas son la gente del común. El Fondo Monetario Internacional es bastante criticado precisamente porque se evidencia que muchas de las veces son mayormente beneficiados los prestamistas que el propio país que se está endeudando o que está en una crisis financiera. En resumen, podemos darnos cuenta de cómo el Fondo Monetario Internacional y la ONU son un claro ejemplo de cómo el derecho internacional, aunque teóricamente busca ser justo y global para todos, sigue siendo muy influenciado por países con mucho poder, como los países del oeste. Buen día a todos. Para responder esta pregunta, ¿es el derecho internacional una expresión de la dominancia del oeste? Nos obliga a mirar más allá del marco jurídico formal y analizar las dinámicas de poder que han dado forma a las instituciones globales. Es importante detallar que desde sus orígenes el derecho internacional moderno ha sido diseñado, promovido y codificado en gran medida por potencias occidentales. Como lo argumentan Finn y He en el año 2017, este orden internacional liberal refleja valores y estructuras creadas después de la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos y sus aliados. En este contexto, la participación de países no occidentales como China ha estado marcada por una tensión constante al aceptar un sistema que no lo ayuda a construir, pero que regula sus acciones. Un ejemplo claro de ello es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que aunque se presenta como un órgano técnico y neutral, su funcionamiento revela ciertas asimetrías. Un ejemplo de ello es la pandemia correspondiente al COVID-19.
porque vimos que algunos países del norte global influyeron en el desproporcionamiento de las decisiones sobre la distribución de las vacunas. La iniciativa COVAX buscaba equidad y terminó siendo la denominada por intereses de grandes dominantes, muchos de estos países occidentales, lo que dificultó el acceso justo de las vacunas para países del sur. Como nos comenta Juan Facundo Carcero en el año 2019, explica que las organizaciones internacionales como la OMS reflejan la teoría institucionalista liberal que asume que los estados cooperan de forma racional y voluntaria, pero en la práctica la estructura de poder y financiamiento dentro de estos organismos tienden a replicar las jerarquías globales. Quien financia más tiene más voz. Eso es lo que nos hacen entender. En conclusión, es importante detallar que el derecho internacional y las organizaciones que lo ejecutan, como la OMS, han sido históricamente una expresión de la dominación del oeste. Pero también es cierto que hoy nos encontramos con un momento de transición. La creciente participación de las potencias emergentes, las críticas desde el sur global y los desafíos comunes como las pandemias están proporcionando un derecho internacional más inclusivo que refleje una verdadera pluralidad de intereses y visiones. ¿Es el derecho internacional una expresión de la dominancia del oeste desde el punto de vista de la Organización Mundial del Turismo? Bueno, para poder entrar en materia tenemos que tener en cuenta que el derecho internacional, tal como se configura en la actualidad, ha tenido ciertos cambios, ciertas configuraciones, ya que tras la Segunda Guerra Mundial estuvo dominado por Estados Unidos y Europa, que modelaron las principales instituciones multilaterales, tales conocidas como la ONU, la FMI, la OMC o en su defecto la Organización Mundial del Turismo. Esas fueron modeladas según los intereses, los valores y las visiones que tenían dichas organizaciones, am, y las cuales podían moldear según su conveniencia. Un ejemplo clave es China, como actor no occidental desafía el orden internacional vigente. No es una postura confrontacional frente a la organización de cada organización multilateral, pero sí lo hace desde un punto de vista un poco más subjetivo. Por otro lado, también está esta nación, la nación china, el país chino, participa activamente en las organizaciones internacionales, pero impulsa nuevas estructuras, como es el caso de China, que impulsa el Banco Asiático de Inversión en la Infraestructura o en la Iniciativa de Franja. Cabe recalcar que las organizaciones internacionales, en teorías de las relaciones de las mismas, tienden a tener una teoría un poco más realista a cómo la venden, ya que pues el turismo depende del rubro de cada país, tiende a cambiar su forma y su modo de poder lanzarlo o venderlo. La Organización Mundial de Turismo, con agencia especial de la ONU, promueve el desarrollo de turismo como motor económico, social y cultural, el cual se hace por diferentes agencias o campañas que promuevan el turismo en determinada zona. Esto lo hacen con el fin de que sus prácticas turísticas sean un poco más inclusivas y sostenibles y que prioricen el desarrollo local de determinada comunidad o ciudad pequeña, a la conservación ambiental, de que no se explote en su totalidad, pero sí que pueda haber un impacto ambiental mínimo sin desamparar el factor turístico. Y a su vez una distribución de beneficios del turismo, para que toda la comunidad se pueda beneficiar del turismo que dicho territorio recibe. En conclusión, el derecho internacional sigue siendo influenciado en gran medida por los intereses y estructuras del oeste, lo cual refleja en diversas organizaciones, incluidas la Organización Mundial del Turismo. Sin embargo, el sistema internacional no es estático, ya que cada vez hay más actores occidentales los cuales están ejerciendo presión para transformar este marco, utilizando herramientas institucionales ya existentes con el fin de que este no se convierta en un monopolio, sino que toda la comunidad pueda tener acceso al mismo y en su defecto se pueda lucrar del mismo sin necesidad de explotar a grandes escalas el territorio. Por ejemplo, hay un modelo europeo de certificación ecológica denominada Blue Flag,
que evalúa la calidad ambiental de las playas y puertos. Y este ha sido promovido por la OMT, por la OMT como un estándar internacional de sostenibilidad turística, donde este no se explota directamente el territorio, sino que se evalúa según la normativa que tenga la región para poder explotarlo, teniendo en cuenta que sea sostenible y en su defecto que lucre principalmente a la región. Muchas gracias.